Examíname, purifícame, seré tuyo, Señor, para siempre. Juan, capítulo 1, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hola, soy Ray. Y a pesar de que he disfrutado sirviendo en el ministerio de alabanza y adoración por varios años, no ha sido mi carrera de tiempo completo. Mi carrera de tiempo completo fue la de oficial federal de Departamento de Seguridad Nacional durante casi 29 años. Sí, aunque sea difícil de creer. Uno de los cursos que recibí en la academia se trataba de cómo identificar documentos falsos. La forma en que lo hacíamos era primeramente estudiar el documento original y genuino, con todas sus características, y esto nos ayudaba después a identificar el documento falso. En la era que estamos viviendo, estamos siendo bombardeados por mucha información basada en la opinión del hombre. Lo que está destruyendo tantas vidas hoy es que están dependiendo en la sabiduría humana. Para cada pregunta hay dos respuestas: la respuesta de Dios y la respuesta de todos los demás. Y todos los demás se equivocan. La Biblia nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. La Biblia nos enseña de la deidad de Jesús, su eternidad y la comunión entre Él y el Padre. Por medio de Él, todo fue creado. Pero hay algunos que enseñan que Jesús fue creado, y esto va en contra de lo que la Biblia nos enseña. Para demostrarles, aquí tengo un libro titulado Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. En esta versión de Juan 1 dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, Dios con minúscula. Aquí tenemos un documento falso que niega la deidad de Jesús. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios, que existe eternamente en tres personas iguales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseña que Jesús, Dios el Hijo, vino a la tierra hace 2000 años para pagar la condena de mis pecados y tus pecados y los pecados de toda la humanidad. La sociedad Watchtower, conocida también como los Testigos de Jehová, así como otras sectas, niegan este hecho. Nos hiciera bien seguir el ejemplo de los hermanos de Berea, en los que dice en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 10 al 11, nos dice: esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención. Y todos los días, fíjate, todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. No te dejes engañar por la multitud de información que viene basada en la opinión del hombre. Hoy estamos recibiendo tanta información por YouTube, por Facebook, pero lee la Biblia diariamente. Confía en Jesús y aprende a filtrar la información que recibimos con la palabra de Dios. Jesús te ama y nos ofrece su Espíritu Santo para guiarnos en su verdad.
Gracias por acompañarnos hoy. Quisiera orar por ti. Padre Santo, te doy gracias, Señor, que nos has dado tu palabra. Te doy gracias que nos has dado tu Espíritu Santo para guiarnos. Te doy gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, quien murió por nuestros pecados y resucitó en el tercer día. Gracias por demostrarnos tu amor hacia nosotros, aun cuando éramos pecadores. Y gracias que solamente tu sangre nos podía lavar de todo pecado. Te pido, Señor, por mis hermanos que están escuchando, Señor, que nos des hambre de tu palabra. Señor, que nos guíes en tu verdad. Y aquellos, Señor, que están siendo engañados, Señor, por tanta información que está abundando. Señor, que tú nos guíes, nos santifiques con tu verdad. Tu palabra es verdad. Es lo que tú oraste por nosotros, Jesús. Te pido, Señor, que eso sea en nosotros y en todos nuestros oyentes. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Adiós, que Dios los bendiga.